Abriendo el juego. Le vamos a dar un 2x1. El primero, 3 de mayo de 1936, debutaba un jovencito que luego iba a hacer historia en los Yankees de Nueva York, Joe DiMaggio, con 3 indiscutibles. Debutaba su primer día DiMaggio en 1936 con el uniforme de los Yankees de Nueva York. Y también un 3 de mayo, pero de 1979, jugador de los Indios de Cleveland, Bobby Bonds, el padre de Barry Bonds, lograba su cuadrangular número 300 y apenas se convertía en el segundo jugador en toda la historia de Grandes Ligas que se robaba 300 bases y pegaba 300 honrones. Quizás por su mente no pasaba en ese momento que más tarde su hijo le iba a pasar por el lado a esos números y se iba a convertir en el hombre con la mayor cantidad de honrones y la mayor cantidad de bases robadas en esto del 300-300. Creo que Barry Bonds es 500-500 incluso con relación al tema de las bases robadas. Mira, agregar también que un día como hoy, pero en el 2011, Francisco Liriano lanzó partidos sin hits ante los Medias Blancas de Chicago. Primer zurdo dominicano en tirar un juego sin hits. Eso pasó un día como hoy también. 123 lanzamientos, dejó el brazo en el Guaranteed Rate Field de Chicago. Y eso que no fue dominante en cuanto a los ponches, que era su carta de presentación en ese no-hitter. Si no me equivoco, el poncho 2 solamente, pero fueron pocos, fueron muy pocos. Sí, mire señores, 3 japoneses que han estado brillando. Me surge la pregunta si llegó la época como de, cuidado si va a ser la época de más brillo de los japoneses en conjunto, porque ellos siempre han tenido como un representante muy sólido. Pero siempre era como uno. Exacto. Un momento, sí. Matsusaka después, Yu Darvish. Quizás Yu Darvish coincidió un poquito con Kenta Maeda en una época regular de Maeda y esas cosas, pero estos tipos han arrancado de una manera increíble. Me refiero a Shota Imanaga, Yuki Matsui de los Padres de San Diego y Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers. El caso de Imanaga, él tiene 5-0. 0.78 en 34 y 2 tercios, ha ponchado a 35. Chequea los boletos. No, fuera de 4 serie. boletos solamente. Solamente 4. En 34 y 2 tercios. El caso de Yuki Matsui, él tiene 2 victorias, 0 derrotas, 2.35 su promedio de carreras limpias, 15 y 1 tercio con 11 ponches hasta el momento para los Padres de San Diego. Y Yamamoto, 3 victorias, 1 derrota, 2.91. 34 episodios y ha ponchado ya a 42 bateadores. Si usted lo suma en total todo, esta gente tiene marca de 10 victorias y 1 derrota apenas en lo que va de Grandes Ligas. Y ya han conseguido en total 70, 77, 78, 88 ponches. Han conseguido esta gente en un poco menos, en unas 87, 88 entradas lanzadas en Grandes Ligas. Agrega ahí también a Yusei Kikuchi, que sí. la efectividad es de 2.94, 1.15 el whip, 36 ponches en 33 y 2 tercios en 6 aperturas, récord de 2-2. Es otro japonés que ha estado muy bien. Si te vas a la ofensiva, por supuesto, lo que hace Shohei Ohtani, uno tiene que mencionarlo también. Pero la realidad es que está en un buen momento, porque ahí están Seiya Suzuki, aunque no ha estado muy bien este año. Masataka Yoshida, para mencionar tipos que son regulares en sus equipos. Yu Darvish está por ahí también. Hay uno que se llama Noyuki Usawa, que lo subió el equipo de Boston, que ya tiró una entrada, 2 entradas, le dio un buen juego al equipo de los Medias Rojas de Boston, pero es otro que también está dando pasos en el béisbol de Grandes Ligas y es novato. Así que los japoneses están en Grandes Ligas en un muy buen momento. Pero si nos enfocamos en los 2 grandes nombres nuevos, Yamamoto e Imanaga, la verdad que ha sido formidable. En el caso de Yamamoto, que llegó con el nombre más grande, el más esperado, uno de los mejores lanzadores. Y todavía por allá queda Sasaki, que lo está esperando en Grandes Ligas también. Pero Yamamoto, después de su primera salida, con la que lanzó en Corea, que fue desastrosa, después de ahí ha lanzado muy buena pelota. De hecho, en las últimas 2 salidas no le han hecho carrera, en un total de 12 entradas, pero lo de Imanaga con los Cachorros es algo sencillamente excepcional. El whip de 0.75. La efectividad ajustada
de 547. O sea, un 447 447 por encima por encima de la liga. liga. Obviamente ahí va a haber una regresión. Ha sido un inicio histórico para él, pero la verdad es que ha sobrepasado las expectativas porque los reflectores, las luces, estaban encima de ¿cómo se llama? De Yamamoto al principio de la temporada. Bueno, en la historia de Grandes Ligas, en sus primeras 6 aperturas como lanzador, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, solo Imanaga, que tiene 0.78, y Fernando Valenzuela con 0.33, han conseguido un promedio de carreras limpias tan bajo, iniciando su carrera en Grandes Ligas, porque es que lo del tipo ha sido extraordinario, se ve bastante dominante. Por eso yo me preguntaba si estamos ante la mejor generación de picheo de los japoneses, y eso que Ohtani está lastimado. Sí. Porque si Ohtani hubiese estado bien, él estaría en ese grupo como lanzador también. Yo creo que sí, porque viendo los clásicos mundiales también, uno se da cuenta del progreso de los lanzadores japoneses en cuanto a la velocidad se refiere al movimiento de sus picheos. La rotación que tenía ese equipo de Japón era extraordinaria. Anteriormente los japoneses no tenían esa profundidad y brazos parecidos a los del béisbol de Grandes Ligas, como que eran unos brazos diferentes, de menos velocidad, de más localización. Muchas rompientes. Y eso hizo que no muchos japoneses tuvieran éxito en el béisbol de Grandes Ligas cuando daban el salto. Pero ahora, con lo que vimos en el Clásico Mundial, con lo que estamos viendo ahora, los japoneses, al parecer, algunos, están cerrando la brecha en ese sentido y se están pareciendo más a los lanzadores de este lado del mundo. Hubo una generación en la década pasada que fue muy buena, pero nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, Daisuke Matsuzaka puso la vara bastante alta. De hecho, llegó con muchas expectativas a Grandes Ligas. Lamentablemente la salud le jugó en contra. Y mira que después que se retiró de Grandes Ligas, en Japón ha sido un bastión Daisuke Matsuzaka. Daisuke llegó a Grandes Ligas con la misma bulla casi que el mismo Yamamoto. Correcto, parecido. sí, prácticamente. Entonces, Koji Uehara, que fue un lanzador importante en el relevo en ese momento, era otro que sacaba la cabeza por Japón. Pero nada que ver con esta generación que estamos viendo. Si esto es lo que nos espera de Shota Imanaga, señores, podríamos estar ante el lanzador abridor del Juego de Estrellas por la Liga Nacional en este año. Te adelantaste mucho, pero si fuera mañana sí. Sí, es que 5-0 y 0.78 es algo que no hemos visto en tiempos recientes en un primer mes de temporada, porque no estamos hablando de la primera mitad, estamos hablando del primer mes de temporada. Yamamoto comenzó bastante mal, él le fue desastroso en sus primeras salidas, pero se ha recuperado, ha podido ir conociendo un poquito más la liga. Yo creo que todavía él se encuentra en un proceso de adaptación, pero es que este hombre vino comiéndose el mundo, Imanaga. Y estos tipos entran en la categoría de fenómenos en cuanto a japoneses se refiere, y me explico. Saca a Shohei, que sabemos que sí lo es. No, pero está hablando del resto del resto. Hay que explicar, hay que mencionarlo también. O sea, fenómeno es el tipo que llega y que todo el mundo está esperando muchísimo de ellos. Cosas muy grandes. Ahí entraron Shohei Ohtani, por supuesto, Hideki Matsui, que con todos esos honrones que daba en Japón, la expectativa era que se comiera el béisbol de Grandes Ligas. En ese sentido le fue bien, pero no como en Japón en cuanto a poder se refiere. Pero le tocó una época ahí con los Yankees de brillo. Buena, sí. Buena. Él fue muy buen pelotero en el béisbol de Grandes Ligas. Se ganó mucho respeto. Ichiro Suzuki, que era una máquina de bateo en el Japón, en Grandes Ligas siguió con ese ritmo. Y el propio Hideo Nomo, que creo que la llegada de Nomo en Grandes Ligas con los Dodgers y cómo él impactó en el inicio de su carrera sobre todo, eso fue un fenómeno. O sea, la gente estaba loca con Hideo Nomo. Y los japoneses se volcaron a Grandes Ligas, que ese tipo de cosas solamente lo hemos visto con Ichiro y con Shohei Ohtani. Con el resto uno no ha visto como ese grandísimo empuje que tuvo Hideo Nomo. Yo incluiría en la categoría de fenómeno, pero que no cumplió las expectativas a Yu Darvish. Por la sencilla razón de que Darvish llegó a Grandes Ligas. Pero no ha sido un buen lanzador. Pero no a nivel de fenómeno. Y lo menciono el término porque Darvish llegó a Grandes Ligas con 8 lanzamientos. Ningún receptor podía recibirle a Darvish. Él tuvo que hacer una adaptación al béisbol que se juega en Grandes Ligas, eliminar 3 de sus 8 lanzamientos de su repertorio y concentrarse en 5. Pero también era por un tema de que cuando tú tienes un repertorio tan amplio,
llega un punto donde hay un picheo que tú tardas mucho para utilizarlo y cuando lo utilizas no es tan efectivo. Entonces, en Grandes Ligas los coaches entienden que es mejor tener una rotación que no sea, un repertorio que no sea tan largo para que tú puedas mantenerte rotando los picheos y que no se te vaya a quedar como atrás el efecto de ese picheo que tú vas a utilizar en un momento importante en el juego. ¿Sabes que con Darvish yo creo que lo que ocurrió fue esa lesión del 2015 como que le bajó el rendimiento? Porque si uno mira la primera parte de su carrera, los primeros 3 años, fue buena. él fue 3 veces al Juego de Estrellas. En 2 veces estuvo en la votación para el premio Cy Young en el top 10 y en una de ellas quedó segundo. O sea, él fue un pitcher fenomenal en esa primera parte. Se lesiona, entonces comienza un rendimiento más o menos, un poco mal, más o menos, bueno, malo, más o menos, muy bueno. Y así ha tenido inconsistencia, pero sin esa lesión o hasta esa lesión, digamos que él estaba cumpliendo con ese grado de fenómeno que le dieron a él. Como dice cuando Alex, llegó en Grandes vamos Ligas. a decir que fue un fenómeno que llegó e impactó como fenómeno, pero que no fue consistente como ha sido la historia de una buena cantidad de japoneses. Porque el que llegó, que era segunda base de los Mets, Kazuo Matsui. Matsui, que ese se llegó decía que- con un ruido Sí. Exacto. y se Ese quedó fue en otro la también, gatera. que llegó Pero- grande y al final Pero nada. vamos a hacer el top 3 de los que más ruido hicieron. Obviamente Ohtani debe ser el número 1, de eso yo creo no hay dudas. ¿Nomo es el número 2? Puede ser. Yo creo que sí. Puede ser. Lo que ¿Y el pasa es número que- 3? Lo Matsui. que pasa es que, bueno, lo que pasa es que el ruido de Ichiro fue grande también. Ah, no, Ichiro yo creo que está en Ichiro el top fue 3. grande Ichiro es cuando top llegó. 3. Y entonces para Pero es que colmo, Yu Darvish Ichiro... pelea también. Señores, Que con todo lo que dice Alex, que él llegó con todos esos picheos, que esos eran picheos imbateables y todo eso. De todos- En la Me pretemporada yo recuerdo que eso era la cámara detrás del bullpen. ¿Tú sabes qué es lo que Viendo pasa? los picheos diferentes. Lo que Lo que pasa pasa es que es que- hay caminos diferentes, porque por ejemplo Matsui fue el que vino con las mejores estadísticas de allá, De poder. de poder, había Porque prácticamente Ichiro en había tenido- bateo, Ichiro. Ichiro viene siendo el Jackie Robinson japonés. Sí, pero O sea, Matsui, el primero japonés. Matsui el de por la Main etapa en la que llega, porque ya casi su carrera estaba bien avanzada en Japón, había puesto unos números extraordinarios allá y había estado en los Yankees de Japón jugando con Yomiuri y entonces cruza para este lado. Lógicamente Ichiro por lo que había logrado, principalmente en el aspecto promedio, pero hay 2 casos interesantes. El caso de Matsusaka, que había tenido éxito en el Clásico Mundial, que era un evento que lo estaba mirando todo el mundo y él va 2 veces y luce muy bien 2 veces. Y está el caso de Nomo, que es bien controversial porque Nomo, en la época de Nomo, él no se podía ir tan joven y él tuvo que retirarse, allantar que se iba a retirar, liberarse de Japón y entonces poder con esa jugada escaparse y poder jugar en Grandes Pero Ligas. vamos a tomar esta llamada para decirle algo de la envidia de los Yankees la vez que Boston contrató a Matsusaka, que hicieron para recordar eso también. Adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Mira, me gustó mucho este segmento de análisis de los japoneses. Y siguiendo esa línea, a ver si me le dedican 30 segundos al siguiente análisis. ¿Cómo siendo Japón? Fíjate que ustedes han nombrado nombres del jet set de béisbol de Japón, pero que no se parecen en cantidades, por ejemplo, a cantidad de peloteros que nosotros hemos producido de ese nivel. O incluso hasta de los mismos venezolanos, puertorriqueños. Entonces, analícenme ustedes ahí rápidamente, cómo Japón, no teniendo esa cantidad de peloteros superestrellas como nosotros lo hemos tenido, ha logrado 3 títulos de campeón del mundo. Analícenme eso, por favor. Bueno, Una tienen buena una pregunta. liga muy sólida, Sí. muy sólida. Y ellos en béisbol siempre han sido buenos. Y esa Para liga mí- sólida sobre todo es la clave. Sí, la clave es su juego de equipo. El clásico es un juego de equipo y la forma física. Ellos llegan en mejor forma que la mayoría de los equipos. Eso influye mucho y que se conocen entre sí. Eso pasaba con Cuba, no antes del clásico, que Cuba era la misma selección para todos los lados. Buenos días. Buenos días. Sí. Sin descartar este pitcher de los Yankees también, que dio mucho ruido, Tanaka. Ah, Pero que ya sí, no se Tanaka menciona. es otro. Tanaka, sí. 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 Ese es otro nombre que Hay hay que otro- mencionar. Pero espérate, lo de los Yankees que les quería decir. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Boston contrató a Daisuke Matsusaka, la respuesta de los Yankees con otro japonés? Ah, Kei Gawa, Ah, sí. que Gawa. pichaba con una gafita negra Sí. cuando tiraba los sábados y los en domingos. espejo helado. Pero wow. un desastre, que incluso en la rueda de prensa, cuando lo iban a presentar, el Y- tipo dijo, espérate, que tengo que ver unos animes, Y el- pongan eso más para adelante. Y, Sí. y el que se esperaba, el Clemens japonés, Hideki Irabu,
que llegó también. Que Steinbrenner le dijo, ese sapo gordo, sácalo de ahí ya. Me tienes harto. Y hay uno que se nos está escapando, que la historia es muy bonita, JC, de él, antes de irnos a la pausa. Escuche qué cosa más llamativa. Kazuhiro Sasaki, él viene a cerrar con Seattle, fue un cerrador estelar del béisbol de Grandes Ligas. Pero Sasaki, cuando pasó unos meses en Grandes Ligas, le dijo a Seattle, mira, yo necesito, me hace falta mi barrio, me hace falta mi ciudad. Bueno, pues vamos a darte un fin de semana para que vaya de nuevo y visite tu familia y esas cosas. No, pero que me hacen falta, yo quisiera tenerlo. Y bueno, pues vamos a traerte a tus padres para que estén contigo aquí. No, que ahora me hacen falta mis hermanitos más pequeños, los primos que tengo allá. Y llega un punto que se le dijo, no, caballo, mire, si a usted le hace falta, arranque para Japón porque nosotros no podemos hacer más nada ya. Te trajimos la familia, te movimos 1000 cosas, ya no podemos más y te dimos unos permisos para que vayas ahí y sentimentalmente te reencuentres. Y el hombre terminó saliendo de las Grandes Ligas bien temprano. Hubo un catcher que tuvo Seattle que fue bueno también. Kenji Yojima. Pero creo que ha sido el único catcher de japonés en Grandes Ligas. Eso mismo estaba buscando. Él fue bueno en Grandes Ligas, pues fueron 4 años que él duró en Grandes Ligas y todavía en jonrón. Él es cuarto entre los japoneses en el béisbol de Grandes Ligas. Y el que tiró el no-hitter de Seattle también, que ahora no recuerdo el nombre, que tenía que no parecía japonés, pero era japonés. Y tiró un juego, me parece que no-hitter perfecto con el equipo de Seattle. Sasaki. No, Sasaki era el cerrador, ese era abridor el que yo digo. Ito, bueno, lo vamos a recordar. Vamos a ir a la pausa porque ya... Yo te voy a decir ahora. Isashi Wakuma. Isashi Wakuma y está Kazuhira Ishii, que era el Randy Johnson japonés, el que vino con el pelo largo. A ese lo golpearon y salió temprano de la liga. Vamos a la pausa y regresamos en breve. En Abriendo el Juego,